Buenos días, doctora Ruglor. Les voy a hablar sobre las características neuropsicológicas de la memoria, concepto, nomenclatura de utilidad, sustrato neurofuncional. La memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Mientras que el aprendizaje es la capacidad para adquirir nuevas informaciones. La memoria es la capacidad para retener la información aprendida. Desde la antigüedad se intentó buscar la sede de la memoria en el cerebro y tanto las localizaciones como los antilocalizacionistas pugnaron por la búsqueda de su sede, aunque con concepciones distintas sobre los funcionamientos cerebrales. Ambas corrientes asumían, aunque de modo erróneo, que la memoria era una función unitaria. Sin embargo, el desarrollo de la neurobiología y posteriormente el de la neuropsicología demostraron que la memoria es una función supramodal no unitaria, que depende del funcionamiento integrado de numerosos circuitos que se localizan en distintas estructuras del sistema nervioso central. A partir de la segunda mitad del siglo pasado se fueron realizando diversas aportaciones al estudio de la neuropsicología, de la memoria, aunque algunos hallazgos importantes ya habían sido realizados con anterioridad. William James en 1842 y 1910 fue uno de los pioneros en su estudio, estableciendo 3 modalidades de memoria: primaria, secundaria y terciaria. Ya. Entre las estructuras implicadas en la memoria, se dice que los procesos mnémicos tienen una gran complejidad, ya que interviene un amplio repertorio de estructuras neurales del encéfalo, desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. Entre ellas tenemos el lóbulo temporal, que se dice que los lóbulos temporales y especialmente sus caras internas tienen una gran importancia en los procesos de archivo del material mnémico. El circuito de Papez es importante. Es el centro integrador situado en la cara medial de cada lóbulo temporal, que está formado por una red en la que participan numerosas estructuras diencefálicas, límbicas y corticales. Hipocampo, circunvolución, parahipocámpicas, fornix, cuerpos mamilares, fascículos mamilotalámicos, amígdalas, núcleos anteriores del tálamo, circunvolución singular y circunvolución dentada. Las lesiones del circuito de Papez producen amnesia, que provocan trastornos en la memoria a largo plazo, incapacidad del aprendizaje produciendo olvido progresivo, mientras que los recuerdos más recientes se pierden. Los recuerdos antiguos se preservan puesto que son independientes del circuito de Papez, mientras que los circuitos hipocámpicos son responsables de la memoria anterógrada, que son los nuevos aprendizajes. Las regiones temporales no mediales están más implicadas en la memoria retrógrada o recuerdo de las informaciones del pasado. También se encuentra el hipocampo, que es un centro asociativo integrador supramodal principal responsable del archivo y consolidación de todos los recuerdos explícitos, aunque no es responsable del almacenamiento a largo plazo a la información. Recibe informaciones directas o indirectas de todas las regiones del cerebro, por lo que puede integrar todos los elementos en una sola experiencia. El hipocampo derecho se especializa más en la codificación de material no verbal, las caras, planos, situación espacial, mientras que el lado izquierdo codifica el material verbal. También encontramos la amígdala, que desempeña un papel especial en la valoración del significado emocional de las experiencias. Las lesiones amigdalinas impiden el aprendizaje condicionado de respuestas automáticas de contenido emocional. También encontramos la corteza renal, que se encuentra situada en la cara interna del lóbulo temporal y está formada por la corteza entorrina y la corteza perrinal. Interviene en la formación de recuerdos explícitos a largo plazo, facilitando los procesos de reconocimiento. También encontramos el lóbulo frontal, que son las áreas prefrontales, que son las responsables de varias modalidades de memoria, de trabajo, contextual, temporal y prospectiva. También es responsable de la memoria, que se define como la sensación de saber o habilidad para saber si nuestra memoria contiene o no determinada información.
También tenemos el lóbulo parietal, que es el implicado en la memoria a corto plazo, existiendo disociación hemisférica, ya que el hemisferio izquierdo es el responsable de la memoria verbal o a corto plazo, y el derecho de la memoria no verbal a corto plazo. Las lesiones del lóbulo parietal pueden producir deficiencias en la memoria inmediata, retención de dígitos o recuerdos inmediatos de imágenes, aunque se encuentra preservada la memoria a largo plazo. También tenemos el diencéfalo, que son determinadas estructuras diencefálicas como tractos mamilotamálicos, cuerpos mamilares o núcleos dorsolaterales del tálamo, que forman parte del circuito de Papez junto con otras estructuras situadas en la zona interna del lóbulo temporal, por lo que ambas áreas temporales diencefálicas regulan el mismo tipo de procesamientos de la memoria, participando con la codificación y consolidación de la secuenciación temporal de los recuerdos. También tenemos los ganglios basales, que son responsables del almacenamiento de recuerdos de relaciones sistémicas entre estímulos y respuestas, asumiendo hábitos motores y en el recuerdo de tareas que han adquirido mediante múltiples ensayos. Y por último tenemos el cerebelo, que es el responsable de los aprendizajes motores realizados mediante condicionamiento pavloviano, siendo el almacén de recuerdos de las habilidades sensoriales adquiridas. En el siguiente punto tenemos las modalidades de memoria, como por ejemplo memoria por tiempo, memoria declarativa o explícita, memoria semántica, memoria episódica, memoria no declarativa o implícita. Bueno, dice que las modalidades de la memoria, a pesar que la neuropsicología de la memoria se encuentra muy consolidada, no existe suficiente consenso en algunas de sus divisiones. Básicamente, podemos establecer dos grandes modalidades de memoria en función del tiempo transcurrido por su almacenamiento, como es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, o MCP, es el proceso de retención inicial de la que oscila desde algunas fracciones de segundo hasta varios minutos. Aunque algunos autores sitúan el límite temporal de la memoria a corto plazo en 30 segundos. Según Donald Haig, el asistente de memoria a corto plazo almacena recuerdos, mientras que tienen lugar los cambios fisiológicos necesarios para el almacenamiento a largo plazo, que se produce mediante la reverberación de las actividades neurales, hasta que finalmente se producen cambios estructurales a largo plazo en la sinapsis que posteriormente facilitan que se produzca la misma pauta de actividades. Antes que se pueda realizar un procesamiento perspectivo de la información, es necesario que se produzca una codificación sensorial de los estímulos que han de ser memorizados, por lo que dentro de la memoria a corto plazo existen varias modalidades: memoria sensorial, memoria inmediata y memoria de trabajo. Seguimos con la memoria declarativa y no declarativa. Una de las divisiones más frecuentemente utilizadas en el marco de la neuropsicología es la de la memoria declarativa y no declarativa, que hace referencia a la activación de procesos mnémicos conscientes o inconscientes. La memoria declarativa o explícita es un tipo de MLP que se refiere a las experiencias, hechos y acontecimientos adquiridos a través del aprendizaje que pueden ser conscientemente recuperados por el sujeto, es decir, se refiere a los hechos que son directamente accesibles a la conciencia. Es la memoria de saber que se relaciona con hechos autobiográficos o con adquisiciones de tipo cultural, acontecimientos, caras o palabras. Su sede está situada en las estructuras y conexiones del lóbulo temporal, siendo habitual que la amnesia se produzcan pérdidas en esta modalidad de memoria. Existen tres modalidades de memoria, como son la declarativa, semántica, episódica y autobiográfica. La memoria no declarativa o explícita es aquella que no puede examinarse de una manera consciente, ni puede expresarse, medirse mediante un sistema simbólico constantemente. Estamos registrando nuevas informaciones de las que no somos conscientes, pero que luego utilizamos sin darnos cuenta. La memoria no siempre es un proceso que se activa de manera consciente, sino que es una modalidad de MLP.
denominada memoria no declarativa o implícita. No depende de la mediación de la conciencia, es decir, no se refiere a adquisiciones mnémicas que se realizan de un modo consciente o deliberado. La memoria no declarativa es el sistema más importante de adquisición de información en todas las especies animales, incluida la especie humana, y nos permite la adaptación al medio ambiente mediante automatismos, ya que continuamente estamos registrando información, aunque no seamos conscientes de ello, que luego utilizamos también sin darnos cuenta. Un ejemplo de la importancia que tiene la memoria implícita es el aprendizaje de la propia lengua, que se va realizando de un modo en buena medida involuntario y no consciente durante los primeros años de vida. Seguimos con la memoria semántica. Es la memoria de los conocimientos generales relacionados con las adquisiciones de tipo cultural, como la historia del país, las capitales de los estados o la tabla de multiplicar. La memoria semántica es una modalidad de MLP de tipo declarativo que también se denomina memoria libre de contexto, ya que no tiene ninguna conexión con el contexto o espacio temporal, sino que se refiere a los conocimientos culturales del sujeto. Es un tipo de memoria conceptual que se refiere al conocimiento general de símbolos y conceptos, así como de las reglas para su manipulación, salvo excepciones. La memoria semántica no se pierde en caso de amnesia, aunque sí puede perderse en caso de demencia o síndrome confusional agudo. Por último, tenemos la memoria episódica, que se trata de una variedad de memoria declarativa a largo plazo, que se refiere a los hechos que han sucedido. Está asociada a un determinado contexto, ya que almacena información sobre sucesos episódicos fechados espacial o temporalmente. Este tipo de memoria responde a preguntas tales como ¿qué sucedió?, ¿cuándo sucedió? ¿Y dónde sucedió? La memoria episódica permite recordar acontecimientos de la vida personal, familiar y social, por lo que se ve más afectada por el olvido debido a las exigencias de referencias espaciales y temporales concretas para recuperar un determinado acontecimiento. Es más sencillo recordar los días de la semana que recordar lo que hicimos un día determinado de la semana anterior. Las lesiones del lóbulo temporal tienen mayor susceptibilidad de producir amnesia episódica. Las amnesias tienen una gran importancia clínica, ya que con frecuencia son un signo de que existe una lesión cerebral subyacente, siendo los indicadores más sensibles del daño cerebral. Las principales estructuras neuroanatómicas relacionadas con los síndromes amnésicos son el diencéfalo, núcleos dorsomediales y de la línea medial del tálamo. Las estructuras mediales del lóbulo temporal, hipocampo, cuerpos mamilares y amígdala. Ahora voy a hablar sobre la amnesia hipocámpica. Dice que se puede producir como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, lesiones vasculares, intervenciones neuroquirúrgicas, parada cardíaca, intoxicaciones oxicarbonadas o encefalitis. En algunas ocasiones la enfermedad de Alzheimer se inicia con manifestaciones de amnesia hipocámpica. Las lesiones hipocámpicas unilaterales producen selectivamente amnesia anterógrada, verbal o espacial, dependiendo de si la lesión se ha producido en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho. Los síntomas más importantes de la amnesia hipocámpica son: la inteligencia está preservada, amnesia anterógrada irreversible que impide la memorización de nuevo material desde el momento en el que se haya manifestado la enfermedad. También tenemos que la amnesia retrógrada ligera que impide que el recuerdo de acontecimientos del pasado, especialmente aquellos que están más próximos al momento en el que se produce el daño cerebral. La amnesia diencefálica, su paradigma es la amnesia de Korsakoff, que fue descrita inicialmente por Sergei-Korsakov en 1899. El trastorno está originado por lesiones de diversas estructuras del diencéfalo, como cuerpos mamilares, fascículos mamilotalámicos, trígono, tencéfalo basal, circunvolución cingulada y núcleo dorsomediano del tálamo.
Se acompaña de dilatación ventricular y atrofia cortical difusa. El trastorno está producido por déficit de vitamina B1, que es la tiamina, como consecuencia de malnutrición secundaria o alcoholismo. También encontramos el hemodiálisis o tumores, aunque también puede estar causada por lesiones de arteria cerebral anterior. En el alcoholismo, el trastorno puede aparecer aisladamente o formando parte de la encefalopatía de Gallek-Wernicke. En algunos casos, el trastorno precoz y continuado con vitamina B1 puede llegar a detener el cuadro, pero no su irreversibilidad, ya que tras un año de tratamiento con grandes dosis de tiamina, tan solo un 20 o 30% de los pacientes se recupera. Entre los principales síntomas encontramos que la agnesia anterógrada progresiva, que produce incapacidad para memorizar material nuevo, ya que se produce olvido a los pocos segundos de haber aprendido. Agnesia retrógrada con perturbación, que es importante, de la memoria remota, creándose una laguna de agnesia que cubre un espacio de varios meses o años previos al inicio de la enfermedad. La memoria antigua y los conocimientos culturales están conservados y los acontecimientos más recientes se recuerdan peor que los antiguos. También tenemos desorientación en espacio temporal, confunde el día, el mes, año o la edad, como consecuencia de la agnesia anterógrada, y se olvidan de los traslados que realizan. Seguimos con la agnesia frontal. Las lesiones de las áreas prefrontales pueden provocar alteración en los procesos de memoria, que si bien no tienen la gravedad de la agnesia hipocámpica, sin embargo dificultan en buena medida el procesamiento de ciertas funciones mnémicas, ya que se ven afectados los sistemas atencionales y las funciones ejecutivas. Los principales trastornos de memoria producidos por lesión de los lóbulos frontales son problemas de memoria a corto plazo causados indirectamente por los trastornos de atención y concentración, alteraciones en la memoria de trabajo con dificultad para simultanear varias tareas al verse afectada la atención, entre otras. La agnesia global transitoria fue descrito inicialmente por Fisher y Adams en 1958 para referirse a un trastorno transitorio de la memoria que se observa sobre todo en personas mayores de 50 años. El cuadro agnésico es de presentación aguda y se prolonga por espacios de varias horas, entre 1 y 24 horas, persistiendo posteriormente agnesia lacunar. Puede estar causado por un traumatismo cráneoencefálico leve o una situación emocional que produce ansiedad, siendo recidivamente en un 15 y 25% de los casos. Sus principales manifestaciones son que no se produce pérdida de conciencia, agnesia retrógrada que incluye varias horas antes del inicio del episodio, agnesia anterógrada grave que oscila entre varias horas y varios días, con predominio de la agnesia verbal sobre la no verbal. También tenemos la agnesia postraumática, que se trata de uno de los problemas más frecuentes causados por daño cerebral traumático, como consecuencia de accidentes de tráfico, golpes o caídas que producen traumatismos cerebrales. La agnesia postraumática es una consecuencia directa o indirecta del traumatismo, bien por efecto del impacto traumático sobre el cráneo y la masa encefálica o como consecuencia del contragolpe, tras la pérdida de conciencia. La recuperación del cuadro se acompaña de manifestaciones agnésicas con una duración inferior a una semana en 1 de cada 10 casos, mientras que en el 60% de las ocasiones es superior a las 3 semanas. La pérdida de conocimiento se debe a las lesiones axonales y vasculares producidas por los movimientos de sillazamiento y torsión a que es sometido el cerebro durante el traumatismo, afectando a los centros de la formación reticular del tronco cerebral y del tálamo, la sustancia blanca subcortical y los hemisferios cerebrales. Las principales manifestaciones de las agnesias postraumáticas son
Inmediatamente después de salir del estado de coma, se produce un cuadro de confusión mental, acompañado de agnesia anterógrada y retrógrada, variables, con una gravedad directamente proporcional a la duración del coma. El mejor parámetro es el grado de mejoría clínica de la agnesia durante la primera semana después de haber recuperado la conciencia. Durante el estado confusional, el paciente no logra retener información alguna, presentando agnesia anterógrada. Posteriormente se observa agnesia anterógrada severa y agnesia retrógrada con patrón temporal y en el cual los acontecimientos previos al traumatismo están borrados durante minutos, horas o días. Entre la hipernesia tenemos que es un trastorno cuantitativo de la memoria que se caracteriza por un exagerado incremento en la capacidad para retener material o evocar recuerdos. Normalmente en las hipernesias no existe aumento real de la capacidad mnésica, sino una mayor facilidad en el proceso de evocación de los hechos, que se pueden distinguir dos modalidades de hipernesia, que son las globales y las selectivas. La hipernesia global se caracteriza por un incremento en la capacidad global para memorizar todo tipo de material que se produce de manera excepcional en algunos sujetos o en determinadas situaciones. En personas con inteligencia normal se ha descrito algunos casos de habilidad mnémicas prodigiosas. Un ejemplo fue el documentado por Luria en su obra La mente de un mnemónico, donde se describe el caso de un sujeto con capacidades excepcionales para la memorización de textos e imágenes, sin que tuviera otras alteraciones neuropsicológicas o de personalidad. La hipernesia selectiva son cuadros de hipernesia excepcional para algunas modalidades selectivas de la memoria, aunque en el resto de las funciones cognitivas el rendimiento del sujeto sea normal e incluso deficitario. Se ha descrito hipernesias selectivas tanto en sujetos normales como en otros afectados por diversas patologías, como por ejemplo, hipernesia en personas normales dotadas con una excepcional capacidad anémica en un ámbito específico como el recuerdo de números, imágenes o nombres. En las hipernesias en diferentes patologías que cursan con deficiencia mental como el síndrome de Prader-Willi. Durante predeterminadas crisis epilépticas puede producirse episodios de hipernesia en breve duración. Por último tenemos las paranesias, que son distorsiones patológicas de la memoria caracterizadas por el sujeto, que confunde simples representaciones con recuerdos auténticos. Los falsos recuerdos sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. En las paranesias se produce una mezcla entre recuerdos deficitarios y distorsiones o errores graves de rememoración de los hechos acontecidos. Se puede distinguir dos modalidades de paranesias, dentro del recuerdo y dentro del reconocimiento. Paranesias del recuerdo es una alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los acontecimientos del pasado. Hay varias modalidades, como por ejemplo la confabulación, que consiste en la mezcla de recuerdos falsos y verdaderos. El paciente relata hechos que realmente no ocurrieron, con los que se intenta compensar la pérdida de memoria respecto al momento que se está intentando recordar. Es frecuente este síndrome en patologías como el síndrome de Korsakoff. También tenemos falsos recuerdos delirantes. El paciente manifiesta falsos recuerdos de contenidos delirantes, siendo una característica de algunos cuadros esquizofrénicos. También tenemos pseudología fantástica. Se trata de relatos imaginarios sobre experiencias personales que supuestamente le han acontecido al sujeto. Suelen estar bien articulados y pueden parecer verosímiles, a diferencia de las confabulaciones. En la pseudología fantástica se intenta buscar el aprecio y el reconocimiento de interlocutores. También tenemos las paranesias del reconocimiento, que son un trastorno de la memoria que se caracteriza por la existencia de alteraciones en el reconocimiento distorsionado, la vivencia de los hechos,
que incluyen las siguientes modalidades. Encontramos falsos reconocimientos, que son la identificación errónea que se hace al paciente de una persona como si resultara conocida cuando en realidad es la primera vez que se la ve. Es un fenómeno típico en demencias y cuadros confusionales. También tenemos las paragnesias de reduplicación, que son formas de agnesia que consisten en la creencia de que el sujeto se encuentra en dos lugares diferentes al mismo tiempo. El paciente generalmente esquizofrénico no reconoce a sus amigos o a sus familiares, pensando que estos actúan como dobles que suplantan a estas personas. También tenemos el déjà vu y déjà vu. Consisten en la sensación casi onírica de que las experiencias y sensaciones que están viviendo en el presente ya han vivido en otro momento del pasado. También tenemos el jamais vu, que el paciente ha experimentado antes el suceso, es decir, lo recuerda pero no le resulta familiar, siendo un caso de recuerdo sin reconocimiento. También tenemos las egmesias, que se definen como la pérdida de memoria de los sucesos recientes. El sujeto olvida los últimos acontecimientos de su vida y sin embargo es capaz de recordar acontecimientos del pasado. Los hechos pretéritos se viven como si fueran presentes, de tal modo que la memoria construida se transforma en memoria constituyente. Las vivencias del pasado se reviven en el presente con gran carga emocional. Determinadas situaciones con gran carga estresora, como por ejemplo un bombardeo o un atraco, se pueden revivir y representar la gran viveza e implicación emocional. También tenemos el síndrome de Genscher. Este síndrome fue descrito por Genscher en 1898 y es un trastorno disociativo que se caracteriza por agnesia psicógena acompañada de otros síntomas como para respuestas, trastornos de conciencia, ansiedad y posibles pseudoulaciones. Las pararespuestas son respuestas erróneas muy próximas a la realidad que emite el sujeto de un modo deliberado. Esto ha sido toda mi aportación. Gracias.